Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? En el día de hoy nos vamos a enfrentar a Almafuerte por la fecha número 5 del torneo de primera edición de AFA. Hoy nos encontramos de local, el partido está por arrancar, está un poco demorado, como podrán haber visto, pero está por arrancar. Ahora voy a pasar a contarles cómo salen ambos equipos. Por parte de Asturiano, en el arco está Jessica Delía. En cierre está nuestra capitana Belén Bianchi, por derecha, como ya vimos a lo largo de los partidos, Melody Geller. Por izquierda, Florencia Campos, autora del gol en la fecha pasada. De pivot, Lula Porto. Y ahora les voy a pasar a contar quiénes se encuentran en cancha por parte de las visitantes. Por parte del arco de los 3 palos se encuentra Andrea Rey. De cierre está la número 11, Siriaco. A la por derecha está la número 5, Santa Cruz. Por izquierda y la capitana, la número 15, se encuentra Dea Dario. De pivot está la número 13, Reyes. Estamos teniendo ahora un problema con el reloj, pero ya lo vamos a solucionar. Ahora ya está todo ok. Toca de Dario, se la pasa a Siriarco, el pase para conectar con pivot, la recupera Asturiano, ahora la maneja la pelota nuestra capitana. Ordena al equipo, se la pasa a Lula Porto, que quedó de ala. Quería conectar con Melody Geller, la jugadora gira, le quiere pegar, le pega. Se iba por el costado, la primera llegada clarísima del equipo de Vicente López. Ahora manejaba la pelota Santa Cruz, proponía el mano a mano y la caprichosa se le iba un poco larga. El lateral para el Astur. Tiene Melody Geller, pasa a Lea Dario, va hacia el centro, se la pasa ahora a Belu Bianchi, quería conectar con Lula Porto. Posesión de pelota de las visitantes. Lo tiene ahora Santa Cruz. Santa Cruz ante la marca de Melody Geller, excelente. Iba al piso. Mandaba la pelota lateral. Les pido ahora, si están ahí activos en el chat, si están atentos, se nos pueden avisar si está todo ok, si se escucha bien, si se ve bien o si necesitan que mejoremos algo. Los invitamos también a que se suscriban al canal, activen la campanita. Y de paso también, ¿por qué no?, que nos sigan en nuestras redes sociales, Astur Futsal Fem. La maneja Almafuerte, el pase era impreciso. Lateral. Espectacular, espectacular. Claypole presente. Mandamos un beso grande a Claypole, que ya los he visto en muchas oportunidades. Almafuerte quería la contra. La pelota se iba. Saque lateral. Va a ser la jugadora de la selección argentina, Melody Geller. Corre Belu Bianchi. El pase iba para Lula Porto. Ganaba Siriarco, chocaba con Florencia Campos. Le queda Santo Cruz que prueba. La pelota se iba para arriba. La primera llegada de Almafuerte. Un tinazo muy bueno. La pelota se iba un poco para arriba, pero es un gran intento para el equipo que hoy viste la camiseta roja y blanca. La jugada que marca Polisiquio, el pase para Belu Bianchi. No se llega a entender con nuestra pivot. Gise, te mandamos un beso grande. El Astur siempre tiene las puertas abiertas para vos. Espero que estés hinchando por el Astur. Te mandamos un abrazo grande. Para los nuevos usuarios que se están sumando a esta transmisión, el partido acaba de arrancar. El tiempo no lo tenemos muy claro debido a la posición donde nos encontramos ahora. Estamos jugando versus Almafuerte por la fecha número 5 del torneo de primera división de AFA. La presión de Asturiano. Andaba la caprichosa lateral. Llega Dario ahora
Se encarga de hacer el lateral. Pasaba Lula Porto. Se la jugaba Santa Cruz. Quedaba tirada la número 11. Ya se reincorporaba Siriaco. La tiene ahora nuestra capitana. Quería enlazar con Lula. La pelota se la queda Jessie. Recupera ahora Siriaco. Pasa. El Ubianchi le pegaba al arco la segunda clara. No en la dirección deseada de la jugadora. Ahora Asturiano tiene posesión de pelota. Va hacia el eje, quería enlazar con Lula. La pelota le quedaba a la jugadora de Almafuerte. Le quedaba ahora a Santa Cruz que puede el puntinazo. El gol. Almafuerte. El festejo. El abrazo. Con Siriaco el 1-0 ante Asturiano. La tiene ahora Campos. Entra Pizarra, reclama una línea de pase. Quería conectar con Melu Bianchi. Vemos jugadoras locales entrando en calor, ya con la pechera en mano. Vemos a Luna Echagüe, Juli Gómez, Vicky Fernández y la China. Lateral ahora para visitante. Querían conectar con pivot. Muy buena la cobertura de Belu Bianchi, no dejaba que Reyes reciba. Tiene ahora Melody Geller. La cucharita para Lula. Salía Rey. Le queda a Belu Bianchi. Se la pasa a Melody Geller. Geller que propone el mano a mano. Se la deja ahora a Campos. Campos que quería. Con Lula que cabecea. Se iba muy cerquita la pelota. La tiene ahora Rey. Juega con Diadario. Quería saltear líneas. Campos estaba presionando muy fuerte a la cierre. Cambios en Asturiano. Ingresan las jugadoras que ya nombramos. Tiene ahora Fernández. Quería enlazar con Luna, como así lo hizo con Campos el partido pasado, dando una asistencia magistral. Lateral ahora que lo hace ella. Pasa Juli, se la deja de pisadita. El caño, la pelota se iba de la 40/20. Pase para Juli. Se la deja para atrás a Fernández, que le pega. Le atajó Rey. Con lo justo. Corner. Que lo hace la China. La jugada preparada que marca el pase para Fernández, que le quiere pegar, le pega. Se iba por arriba. La redonda, otra gran oportunidad de Vicente López. Posesión de pelota tiene Andrea Rey. La tiene Asturiano, como estamos pudiendo ver. Cambio de velocidad, se la queda Juli. Rey se hacía con la caprichosa, se la quedaba en las manos, pedía paciencia. La recupera Fernández. La pelota quedaba ahí el córner. Ahora para el Astur. Entra Juli, el pase ahora para Fernández, que le quiere pegar. Traba. Ay, traba la jugadora Reyes, excelente. Cómo iba al piso. Fernández sacaba la pelota muy bien. Sacaba también a Asturiano de peligro. Se venía a la contra de Almafuerte, habíamos quedado mal paradas. Y me parece ahora, mientras buscan la pelota, que es momento de agradecer a nuestros sponsors. Les queremos agradecer básicamente porque hacen a nuestra camiseta más grande cada día, apuestan
por nosotros, por la disciplina que está en constante movimiento y por el futsal femenino. Y cómo pueden estar apreciando. Están viendo los banners. Juli queda sentida. Así que de paso les nombramos el primer sponsor, Salud Global. Farmacias y perfumerías. Tienen cosas de maternidad, vendajes para los tobillos, muñequeras, lo que ustedes precisen, remedios, medicamentos, maquillajes, perfumes. Lo que ustedes necesiten pueden ir a estas farmacias. De paso pueden nombrar que vienen de parte de Asturiano Futsal Femenino. Y van a conseguir todo lo que necesiten. Continuando con los sponsors, también está Unitienda, que se ocupa de hacer tu tienda digital profesional y personalizada. Tromen, Argentina, parrillas a leña y a gas. LNS Sport, que nos viste con nuestra camiseta tan significativa. Y BioArc, Ingeniería y Arquitectura, donde todo es sustentable. Así que les agradecemos profundamente por apoyarnos y también los invitamos a que si ustedes tienen un emprendimiento o un proyecto y quieren ser partícipes de esta historia que estamos escribiendo partido tras partido, temporada tras temporada, nos pueden escribir vía redes sociales, Astur Futsal Fem, o por un número WhatsApp que ahora les voy a estar nombrando. La recupera ahora Fernández, salía Rey. La mandaba la pelota lateral, al tiro de esquina, disculpen. Y acá está el número WhatsApp. Estén atentos, es 11 51 01 81 69. A lo largo de la transmisión igualmente se los voy a ir repitiendo. Pero ahora se viene Asturiano con Juli, el pase. Reyes tapaba ese tiro al arco o ese segundo palo. La China ahora se encarga de lateral, la descarga con Juli Gómez. Gómez, ¿qué piensa? Va hacia la línea, se pasa a Reyes, se la deja a la China. ¡Le pega! ¡La atajó Rey con lo justo! Era un golazo. Muy buenos reflejos de la arquera de Almafuerte. Gran experiencia en el futsal. Mandaba la redonda al tiro de esquina. Ahora la pelota se iba una vez más de la 40/20 lateral para las locales. Movimientos de nuestra pivot. La pelota no entraba a la 40/20. Cobraban mal sacado. Ahora Almafuerte va a ser quien tenga posesión de pelota. Debería ser nuestra ahora porque no jugó sin el pitido del juez, pero bueno, la sigue teniendo Almafuerte. Le queda Reyes. Se le fue por arriba, la quiso picar, le quiso romper el arco de volea. Jessy no salía. Salva a Asturiano una vez más. Tiene nuestra capitana, nuevos cambios en Asturiano, ingresó otro cuartito con Melody Geller, Vicky Rodríguez, nuestra capitana, como ya hemos visto, y la Peti. Tiene ahora la número 4 de Almafuerte, quien ingresó también ahora. Pasculi se la pasa a Siriaco, quería conectar con Reyes. El cabezazo de Melody Geller le negaba. Tenga la caprichosa. Querían jugar ahora con el ala. No había visto a la jugadora. La pelota se iba de la cancha. La Peti se encarga ahora del lateral. Corre Melody Geller. El pase iba para Vicky. La tiene ahora Asturiano. Abanica la pelota. Le queda a Melody Geller que gira. Pasa la Peti. El pase para la Peti. Le quiere pegar. Atajó Rey. Le queda ahí. La pelota se iba. Era 40/20. Lateral
para el conjunto dirigido por Policiglio. Pide la distancia, se la toca a Melody Geller. Le rebotaba en el pecho, reclamaba la distancia, se viene la contra de Alma fuerte, el pase para la capitana de Dario. La descarga con Siriaco. Estaba el Quiricocho por ahí, la pelota le rebotaba a Belu Bianchi. Tiene Siriaco, el pase para Pasculi. Pasculi que la pisa, piensa, se la decide jugar a Reyes que gira. Iba el pase. El caño ahora de Vicky, qué lírica, por favor. Se la deja nuevamente, la pelota quedaba corta. Recupera Belu Bianchi, tira el piso. Queda ahí. Sale Alma fuerte ahora. La visitante que tocan la caprichosa. No se apuran o siguen esta jugada. Posesión de pelota para el Astur. Tiene ahora nuestra capitana. Con paciencia conduce la pelota, la pisa. Ve qué opciones tiene de pase. Se la juega Melody Geller. Melody Geller entra pisada por el centro de la 40 por 20. Se la pasa en profundidad para la Peti. La Peti quiere fijar marcas, disculpen. Presionaba ahora Reyes. Melody Geller pedía la distancia. El conteo de segundos que tiene para hacer el lateral la tiene Reyes ahora, marcada por la Peti. La Peti queda más excelente como la recuperaba, mandaba la pelota al lateral. El partido continúa 1-0, donde gana Alma Fuerte, ganan las locales, piden la distancia. Pasa de Dario, se pone enfrente de Melody Geller. El pase que quería para Reyes, el cabezazo de Belu Bianchi. La pelota iba para arriba. La pelota ahora tiene... Vicky se le iba. Se le dificultaba el control. Todavía se están estudiando ambos equipos, me parece a mí, están jugando todavía los nervios. Ambos equipos están un poco imprecisos quizás, pero a lo largo que vayan pasando los minutos y las jugadas, me parece que todo se va a ir poniendo mejor. Tiene Siriaco, como ya hemos visto. El pase quería para Pasculi. La pelota iba muy por arriba, no llegaba a cabecearla. Marca. Una jugada, parece ser, la tiene ahora nuestra capitana, la número 4, que se la pasa a la Peti, que le queda. Se va ahora la capitana. Las locales. Traba antes Melody Geller, quien gana. Pasa. Aún se le deja Belu Bianchi, le pega. No, se fue por arriba de vuelta. Otra jugada muy clara, la tercera, para ser precisa, de Asturiano. La caprichosa se iba un poco por arriba. Tiene ahora la jugada de la selección que representa a la Celeste y Blanca. Juega en profundidad con Vicky. La recuperaba ahora la número 9 que la juega con Reyes. El pase para Dario. La pelota quedaba larga. La número 9 ahora se la vamos a ir diciendo. No pusieron el número en la lista de jugadoras, pero ahora lo vamos a solucionar, no se preocupen. Trababa Melody Geller, ganaba la pelota. Contra para Asturiano, le quiere pegar, le está corriendo. No, le está corriendo de vuelta. La arquera se quedaba con la pelota. Todo el banco Asturiano reclamaba al juez.
Posesión de pelota de Asturiano. Almafuerte ahora que no presiona. La jugaban con Vicky, no se llevan a entender. Levantaba la mano igual, que era una muy buena jugada, minuto pedido para Almafuerte. Se retoma el partido. Empiezan a aparecer los condimentos que hacen lindo al futsal. Hinchadas que cantan. Aplausos de los bancos. Concentración de las jugadoras. Ahora el pase que iba para Nati, la recién ingresada. La pelota se le iba. Viene Rey. El pase para Lía Dario, la capitana que la quería cabecear, no se lleva a entender con el número 18. Con Fernández. Hay nuevos problemas con el reloj. Ahora se van a solucionar. Posesión de pelota ahora para Almafuerte. Va a ser Lía Dario, la capitana del equipo visitante. Pedía la distancia. Tres activos de Fernández. La pelota se le iba. La quería jugar con melodía en el pase. Ya se queda un movimiento de la pelota. Lo tiene que hacer ahora. Se la deja a Florencia Campos. Se la juega a Nati Negro. El pase ahora para Geller. Se la juega a Campos. Que se la pasa. A ver que le quiere pegar. No, se le trabó la pelota. Se le fue. No la pudo llegar a pisar de vuelta.
Rey con el pase. Le quedaba a Asturiano. Con tranquilidad ahora abalican la pelota. Piensan qué hacer, se la pasa a Geller, que propone el mano a mano. La pelota le rebotaba en la cara a De Adaria. Pedía la distancia, el pase para Campos. Se la deja a Negro, el número 7, que ahora está luchando por la pelota. La pisa, excelente, le queda. Trababa, se la lleva. Ahora Alma fuerte, definía, mordido. Ahora Jessica Delía. Con el pase la tiene ahora Melody Geller. Excelente la pared, le queda ahora a Nati Negro. Rebotaba. Ahora Santa Cruz. Pedido de minuto para Asturiano. El partido para los nuevos usuarios va 1-0, gana Alma Fuerte. Es el primer tiempo. Los minutos jugados, o mejor dicho, que quedan por jugar, no los podemos decir ahora porque estamos en una posición donde no vemos el reloj, pero ahora se los vamos a ir diciendo. Ustedes no se preocupen. Quedan 6 minutos 20, me parece. No estoy muy segura, pero me parece que sí. La tiene Asturiano, presiona Alma Fuerte ahora, excelente como siga Melody Geller, que trababa la pelota, se le iba de la 40 por 20, el juez cobraba, que era para las locales. Lo hace Vicky Fernández, el pase para Geller. Geller que la juega para Campos. Campos que orienta la pelota, entra pisada. Quería fijar marcas, Santa Cruz no se inmutaba. Entra Fernández ahora, excelente el caño, se va. Salía Rey, parecía que la tocaba. Era saque de arco. Rey con la caprichosa, conteo de segundos. Pues se la pasa de Adario, que busca el sombrerito. Muy bien. Melody Geller estiraba la pierna y tiraba la pelota al lateral. La misma jugada lateral, ahora la tiene Reyes, que trata de pivotear ante dos marcas. Excelente. La marca de Geller. La pelota se le termina yendo a Reyes. Las dirigidas por Polisiquio. Hacia el lateral. Le quedaba a la arquera visitante. Ahora que quería jugar nuevamente con Reyes. Santa Cruz ahora presiona a Vicky Fernández. Gana la pelota, la pisa. Giro espectacular de pivot. Pone el piso. ¡Y el segundo palo le queda! ¡No! ¡No la pueden empujar! ¡No la pueden empujar ahora! Presionaban. Llevaban a Reyes al error. Negro ahora que se ocupa el lateral. El pase para Campos. Campos que se la deja a Melo. Nuevamente quería enlazar con pivot. Santa Cruz prefiere no tener problemas bajo su arco. Tira la pelota. Lateral. Casi en el centro de la cancha, perteneciente al Astur.
Tiene Fernández. Fernández que la juega con Melody Geller. Piensa que hacer el puntinazo. Sorprendida la jugadora. Reclamaba un tiro de esquina. Pensábamos que Rey la tocaba, pero ahora juega contraria. Espectacular. La vuelta de Geller. El DT Almafuerte indicaba que sea cortito, se la pasa a Reyes, como podemos ver. El pase ahora para Diaria, la tiene Reyes, nuevamente se la deja. La pelota se iba cerca. Reclamaban córner. Salida de Asturiano, excelente Florencia Campos. Deja atrás a Reyes, deja atrás a Diaria, se la pasa a Geller. No pudo definir de vuelta, no. Falta. Parecía ser que recibía Flor una patada, quedaba sentida. Le pega, no, el amague le pega a Geller. Gritaba la mano, le queda a Rodríguez. Ahora la tiene Melody Geller que la muestra. Se la deja a Florencia Campos que quería jugársela con Rodríguez, la marca ahora de ella. Presionaba a Asturiano, obligaba al error a Almafuerte. El equipo que ascendió en la temporada 2021, ganó 7-4 ante Argentinos Juniors. 16 partidos jugados, 16 partidos ganados, de la mano de Nicolás López, el director técnico. La pelota ahora le queda a Vicky que se la deja sin mirar. El no look pass a Melody Geller, ahora se la juega a Florencia Campos que quería probar Santa Cruz. Que decía que no, ahora la tiene ella. Excelente como salía Jessica de Liga, se vuelve loco el banco de Almafuerte. Estaba en mano. El juez no opina lo mismo. Gritan de echada también. Media hora con la caprichosa. Luchaba cuerpo a cuerpo, ganaba, espectacular. La pisada. El juego, la habilidad de Melody Geller. Se la deja Florencia Campos que le pega. Reyes que tapaba ese tiro. Se la deja ahora. A Nati le quedó y le pega. ¡El golazo de Asturiano! ¡Que empató el partido, Nati Negro! En el primer tiempo, el 1-1. Para hacer borrón y cuenta nueva de lo que fue estos minutos hasta ahora de imprecisiones. Asturiano empata 1-1 versus Almafuerte por el partido de la quinta fecha del torneo de Primera División. Las indicaciones ahora entre jugadoras, le queda a Reyes. Excelente como no dejaba girar. La China recibía una falta, quedaba sentida. Parece que se viene la tarjeta. Así parece ser, el juez la llama. Recibe la tarjeta amarilla la capitana Almafuerte. La China quedaba sentida, se reincorpora. Recordemos que si opta porque la asista a la médica, después tiene que estar en el banco, obligada a salir de la 40 por 20.
2 minutos 35 segundos quedan por jugarse. La conexión con pivot le queda ahora a la China que abanica la pelota con Melody Geller, que reclama una línea de pases, le juega con Gómez. La pelota quedaba ahí. Lateral para las de Vicente López. Como les estaba contando acerca de este equipo, el cual hoy nos estamos enfrentando debido al ascenso, tuvieron la posibilidad de jugar la Supercopa, se enfrentaron a Huracán. El resultado no fue favorable, perdieron 2-1, pero igualmente es un gran desafío para un equipo recién ascendido, así como el Astur también lo tuvo en su momento versus Ferro. Por ahora, la goleadora de este equipo es la capitana Jessica Deodario, con 3 tantos. Y ahora la China, que gana la posición de pelota, orientando el cuerpo, la gana, le queda, traba. La pelota se la lleva ahora Siriaco, la recupera Asturiano, le toca Gómez con la Peti, el pase para la China, le quiere pegar, la atajó Rey, ahora que sale la contra Alma fuerte, en mano de la jugadora Reyes. La vuelta de la jugadora de Asturiano. Le quedaba para Juli el tiro. Jessica Delía le negaba el gol. Gómez ahora con la redonda en sus pies, la conduce, se la pasa a la China. China que quería conectar con Miki, cobraban una falta. Nadie entiende qué cobró. Hay un descontento por parte de la jugadora, justamente Rodríguez. Y le sonríe, embroncada, como la situación creo que lo merita y como la jugadora lo vive también. Así que es comprendible. Le tiene Gómez. Tiene que fijar marca para proponer el mano a mano. No compraba. Jugadora más fuerte. El tiro de esquina para las visitantes. Pase para Siriaco. Se la deja a Pasculi. No se llega a entender con Deodario. Jessica Delía. Ah, no, lateral, disculpen. Pensé que la pelota se había ido por la línea de fondo. Que queda ahora la capitana Alma Fuerte y no se llegó a entender con Reyes. La pelota se le iba. Posesión de pelota para las dirigidas por Polisiquio. Después el disculpen, Alma Fuerte. Ahora está sacado por la falta que compraba el juez. La China tiraba el caño. Sentí, ahora saltan los cordones. La tercera todavía no jugó. Eso justo te agradezco que lo decís, porque les quería avisar que ahora en el segundo tiempo yo no voy a estar relatando, porque como algunos saben o algunos capaz que no, juego para la tercera del Astur, así que como no jugó todavía esta categoría me tengo que ir a entrar en calor. Claro, juega después a las 8:30. ¡Me queda la Peti! ¡El puñetazo! Otro gran intento. Y nada, como juega a las 8:30, tengo que ya entrar en calor, el vestuario, los movimientos precompetitivos, así que en esta oportunidad, en el segundo tiempo, no voy a estar relatando, pero se lo dejo a Pau en buenas manos. Arre. No se preocupen que va a quedar todo bien. Pero les quería avisar por las dudas. Así que nada, por mi parte les agradezco profundamente estar siempre viendo y bancando las transmisiones, ahí en el chat interactuando. Asumo que están suscritos, si no los invito también a que lo hagan. Pero les quería avisar que en esta oportunidad en el segundo tiempo no voy a estar presente.
Pase para Siriaco. La cucharita. Finalizaba, disculpen, el primer tiempo. Ahora van a quedar la transmisión en manos de Pau. 1-1 el partido, 1-1, exacto.
Ahí empezó el segundo tiempo, acaba de arrancar. La tiene Melody Geller. Se la pasa a Lula, corto. La pelota que se va por el lateral. Se la lleva Nati Negro. Que la... Ahí estamos. Ahí estamos de vuelta. Disculpen, no tengo los nombres de las jugadoras del Almafuerte, diré los números. Bueno, va a ser lateral Nati Negro, que ya la tiene Melody Geller debajo de la suela, que se la pasa a Flor, y la pelota se va por el lateral. Viene la presión del Almafuerte. Recordamos que el partido va 1-1 y acaba de arrancar el segundo tiempo. La salida del Almafuerte la tiene la número 13. Tocan para abajo, tocan las chicas del Almafuerte, ahí la tiene la capitana. Bueno, Lu. Muy bien, la presión de Lula, la pelota que se va por el lateral. Van a jugar ahora las chicas de Asturiano. Hace Nati Negro, que se la pasa a Flor, juega para abajo. La tiene Flor en los pies. Se la pasa a Melody Geller. Busca conectar con Nati Negro, pero no lo logra. Pelota que se va al lateral. ¡Tira, Flor! ¡Sí, Lula! Bien, la tiene Nati. Quiere jugar por la línea, amaga. Juega para abajo con Melody. Melo que se le va por el lateral. Va a ser la 5, Almafuerte. Ahora vamos a buscar los nombres. Bien, buen bloqueo de Nati frente al movimiento de las Almafuerte. Buscaba el pase al medio, pero lo intercepta Melody. Ahora de vuelta a la posición de las chicas del Almafuerte, que se les va por el lateral. Va a ser ahora Asturiano. Ahí Melody que hacia el lateral, que le interceptan las chicas del Almafuerte, y ahora es presión por la de Nati. Ahí la tiene Nati cerca del córner. Cobra falta el juez. Falta que le hacen a Nati Negro, que tenía muy bien la pelota bajo el pie. Estaba protegiéndola, esperando a sus compañeras. Así que ahora va a ser tiro libre para Asturiano desde casi el córner. ¡Nati adentro también! Ya extrañamos a Kiki, que ahora está entrando en calor para después jugar con la tercera. La tercera juega después de este partido. Va a ser Flor Campos el tiro libre. La deja pasar Nati, le pega a Melo. Corrido del arco. Ahora el contraataque de las chicas del Almafuerte, que logra recepcionar Jessie, que ya saca rápido con Melody. Melo que ataca. Se la busca a Nati muy cerquita del palo, pero no llegó para empujarla. Ya sacan las armas fuertes. Bueno, al lateral se va la pelota. Bien la presión de Asturiano. Que sigue, dale que se puede. Ya la tiene Melody Geller bajo la suela. La bloquean. El más fuerte lateral para Asturiano. A veces se escucha bien. Acá estamos con Morita, que vino a ayudar detrás de cámaras. Así que gracias a Mori, Hanna.
Ahí estamos, lateral para Asturiano. Después frena el tiempo para que la arquera de Almafuerte se ate los cordones. A ver si podemos mientras conseguir los números de las chicas de Almafuerte. Ahí estamos de vuelta. Se están... Las jugadoras Agustina Santa Cruz se quejaba con el juez. Natalia está bastante dolida en la cara. Parece que le pegaron un codazo. Va a sacar la arquera. Ya juega Siriaco. Para el lateral, para Almafuerte. Que va a ser Siriaco. La quería frenar Reyes. Hace el lateral Agustina Santa Cruz para Almafuerte. La juega, no la juega. Le pega a Siriaco. La bloquea Natalia Negro. Pelota que se va al lateral. Se va al lateral. Juega Asturiano. Hace Nati Negro el lateral. Que no logra conectar con Lula Porto. Ahí está bien la presión de Natalia. Que se queja de que le hacen falta. Pero el juez no cobra nada. Hace Reyes. Reyes que la... Gol de Almafuerte. Gol de Almafuerte. Reyes. Brenda Reyes. Marcando el 2-1 de Almafuerte. Bien, ahí ya juega Vicky con Belu. La tiene la china en los pies. Sigue Melody Geller, que está buscando el pase. Que conecta con la china. Y busca el pase en la otra banda que no llega y que lo intercepta Reyes. Brenda Reyes. Ahí la china que logra presionar. Tiene la pelota y que se va por el fondo. Es saque de arco para las chicas de Almafuerte. Van unos pocos minutos del primer tiempo. Si no estoy confundida, faltan 15 minutos. 14 y 59 segundos. Hace el córner. Córner. Lo hace Melody, le pega a Belu. Logran bloquear las chicas de Almafuerte, pero ya la tiene bajo control. La china que la cubre. Es lateral. Ahora para Asturiano. Lo va a hacer Melo. Estamos... Bueno. Reyes que la empuja a Belén Bianchi. Se quejan las chicas de Asturiano porque no les cobran las faltas que continuamente está haciendo la jugadora de Almafuerte. Ya salió del arco Jessica Delia. Jugó con la china con Belén Bianchi.
Bianchi que busca el pase profundo, pero no conecta. Con la pivot que ahora es Vicky Rodríguez. Presiona a la china. Las chicas más fuertes que la tiran por arriba. Y ahora es lateral para Asturiano, que va a ser la china, que juega con Belén. Belén que va para adelante, que sigue la pelota. Se la pasa a Vicky. Vicky Rodríguez, que tira el segundo, que busca el segundo palo. Ay, 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 casi se la pierde Asturiano. Muy cerquita Belu Bianchi de poder empujar esa pelota. Bien, ahí se sacaba la arquera Almafuerte, que bloqueaba a la china. Nuevamente la contra es para Asturiano ahora, en los pies de la china. Ya lo tiene Melody, que busca la cabeza de Vicky, pero se le va muy por arriba. Así que ya está sacando del arco la arquera de Almafuerte. Saca largo, se va por el lateral. Vuelve a ser la china. Natalia Arce. Ya toca con Belén Bianchi. Belén Bianchi que avanza. Y se la pasa de vuelta a la china. La china que quiere jugar por la banda, que juega por la banda, que pasa la jugadora más fuerte y que se le va largo al fondo para que vuelva a sacar la arquera más fuerte. Que se llama Giovanna Rojas. Ya juegan las chicas más fuerte y se les va por el lateral. Así que va a ser Natalia Arce, ese lateral, nuevamente. Juega con Belén Bianchi. Avanza Belén con la pelota. Se la pasa a Melody Geller, que se la vuelve a pasar a la china. Como tocan las chicas de Asturiano. Y eso, si no lo cobrás. Sí. No. La segunda tarjeta del partido. Amarilla para Brenda Reyes, que ya venía pegando fuerte varias pelotas anteriores y en esta se la cobran con tarjeta. Ya hace de Belén. La intenta agarrar Melo, que se le va la pelota. Piden tarjeta a la chica más fuerte. Parece que hay quejas. Ya juegan las chicas más fuerte. Juegan de vuelta con Reyes, Brenda Reyes. Le queda la pelota de rebote a Vicky, que intenta hacer el pase con la china, que le tira un caño. Claro. Y ahí le tira el caño a Reyes que se enoja. Y que le pega a Natalia Arce. Sigue acumulando sigue acumulando faltas. Sorpresivamente no saca la tarjeta el juez, que le acaba de sacar una amarilla, ¿no? Probablemente. Ya saca a Belu para jugar con la china. La china que avanza, que le pega al arco muy bien. Belu que presiona. Pelota de Alma Fuerte, que se va por la banda cuando buscaban el tercer carril. Hacia el lateral Melody Geller, que se la pasa a Belén Bianchi. Belén Bianchi que con paciencia tiene la pelota bajo el pie, ya se la pasa a la china. Tocan las chicas de Asturiano, tocan. Ahí de vuelta se la pasa a Belu, que busca conectar con la pivot Vicky. Vicky la vuelve a descargar con Melody Geller. Y tiene la posición de la pelota Asturiano, que ya la tiene Belu Bianchi. De vuelta con la china, que se la pasa de vuelta a Belu, que quería pegar al arco, pero lo intercepta la arquera. Bien. Se queja la jugadora de Alma Fuerte, porque la pelota le pega en la cintura. Piensa que es mano. Ya va a ser el lateral las chicas de Alma Fuerte. Pelota que se disputa y que es para Asturiano, lateral para Asturiano. Van a salir las 4 jugadoras.
Cambia el cuarteto asturiano. Ya hace el lateral Lapeti. Silvina Taramasco. ¿Qué pasa, Juli, por atrás? Intenta conectar con... ¡Gol! ¡Qué golazo! Lapeti, ¿qué pasa? La pelota al área. Y aparece Luna y Chagüe para meter la pelota en el arco. Muy, muy, muy bueno. ¡Bien, Luna! Bien, las chicas de Asturiano. Este partido ahora está 2-2. Muy bien las chicas de Asturiano, disculpen el grito. Pero bueno, muy sorpresivamente y muy bien. Entró el cuarteto y entró un cuarteto nuevo, fresco, para meter ese golazo. Muy buena conexión ahí entre Lapeti y Luna. Ya la tiene Lapeti de vuelta bajo el pie. Que se la pasa a Juli. Juli que se la pasa a Luna, la autora del último gol. Ya la tiene Vicky, que se le escapa la pelota por abajo del pie. Y es lateral para Almafuerte. El partido va 2-2. Quedan 10 minutos, 37 segundos. Creo, lamentablemente por la posición en la que estamos, no se ve muy bien el reloj, pero podemos intuir que falta ese tiempo. Ahora es lateral para Almafuerte. De paso, repasamos los sponsors y agradecemos que apoyen la disciplina, que sin ellos esto no sería posible. Primero que nada, a Farmacia Salud Global, farmacias y perfumerías, que tienen de todo, todo lo que necesiten, maquillajes, perfumes. Uy, se acaba de salvar el asturiano, un lateral de Almafuerte, que lograba cabecear la número 15 y que la pelota pasaba por la línea del arco y que nadie la empujó. Así que se salva Asturiano. El partido sigue 2-2. Y ahora seguimos con los sponsors. Lateral ahora para Asturiano, que va a ser Lapeti. Bueno, entonces estamos agradeciendo a Salud Global, a Farmacia Salud Global. También agradecemos a Tromen, Argentina. Que tiene un montón de cosas para abrigarte. Estufas a leña, a gas, un montón de otras cosas más que ya les podemos decir y que les habrá contado Titi en el primer tiempo. Cobra falta de Asturiano. El juez cobra falta de Asturiano. Aprovechamos para agradecer también a Unitienda, marketing digital y web hosting. En 3 pasos, crean tu sitio web personalizado y profesional. Es tu socio estratégico. Unitienda. Muy bien, ahí pateaban las chicas de Almafuerte al arco. Lo tenía Jessica Delía en sus manos, que ya juega con Juli. Agradecemos también a BioArc, estudio de arquitectura y construcción, naturaleza y vida sustentable, que forma parte de nuestros sponsors y que hacen que esta disciplina crezca y que nos ayudan a seguir escribiendo la historia del club y la historia del futsal femenino. Jessica Delía, que juega profundo con Luna, que no logra conectar. Ahora tiene la jugadora de Almafuerte que se le va por el lateral y que se queja. Se queja como en varias pelotas. Se está quejando la chica esta de Almafuerte. Bueno, ya la tiene Peti bajo los pies. Que se la pasa a Juli. Que ya la tiene Peti de vuelta. Que intenta conectar con Juli. Que está presionada. Y se la saca. Pierde la posición de la pelota. Y ahora es lateral para Asturiano. Que lo va a hacer Luna. Conecta con la Peti. Que avanza, que avanza. Ay, que se la tira al área a Vicky, que estaba muy sola, que intenta cabecearla, pero... No, pero rasca un poquito y no llega a meterla entre los 3 palos. Así que ahora es córner. Conecta con Luna. Ay, ay, ay. La tiene la arquera de Almafuerte. Roba Luna.
La sacaba Jessica Delía con los pies, ya la tiene Juli. Con el rebote. Avanza, se la pasa a Luna. Que intenta conectar con la Peti. Y las chicas Almafuerte logran sacar la pelota al lateral. Ya juega Vicky para la Peti. Y la bloquea. La bloquea muy bien Agustina Santa Cruz. El córner que hacían, que se lo pasaban a Vicky Fernández. Vicky Fernández decide con la pelota, que se la pasa al pie a Jessica Delía. Que se la vuelve a pasar a Vicky Fernández. Que sigue Vicky Fernández con la pelota. Sigue Vicky Fernández con la pelota. La intentan sacar entre todos. Claro. Y cobran la falta. Ya la habían pegado antes. Que se agarró la cara a Vicky Fernández. Y ahora está avanzando sola. Se pasó a una, se pasó a dos y la tercera ya le marcó la falta para evitar el avance de Vicky Fernández, que mantenía la pelota bajo sus pies, avanzando. El partido está bastante duro. No puede ser que el único recurso que tengas en la falta. Flor, cuidate vos cuidate. Las chicas de Almafuerte que ya suman 4 faltas. Asturiano tiene una sola. Al partido le restan 7 minutos 46 segundos. Y la falta la va a hacer Vicky Fernández. Le va a patear Vicky. La barrera al rebote que le queda a la Peti. La arquera más fuerte que está firme. Que agarra esa pelota. Vicky Fernández que logra robar la pelota. Vicky Fernández que va con la pelota. Gol de Vicky Fernández. Muy bien. Esta jugadora la rompió toda en este último pasaje. Muy bien. Vicky Fernández que marcaba ese golazo. Con robo de Asturiano y la definición de Vicky Fernández, que la viene rompiendo partido a partido. Ahí ya salieron las chicas más fuerte. Siriaco se la pasaba a Pasculi. Pelota que intentan. Que tiene Nati Negro para el ataque. Y pelota que se va al lateral. La sacan las chicas más fuerte. Hacen el lateral Melody Geller. Que juega con Nati Negro, que patea el arco, que se va muy poquito por arriba del arco. Muy bien, las chicas de Asturiano. Repasamos el partido, a 3-2. Van ganando las chicas de Asturiano con el último gol de Vicky Fernández. Pelota que recupera Vicky Rodríguez, que se la pasa a Melo. Y que ahora intercepta la arquera de Almafuerte, Giovanna Rojas. Giovanna Rojas que va a jugar. Que juega con Pasculi, que logra interceptar Nati, que la pelota le rebota y ahora es lateral para Almafuerte. Pasculi que juega con Siriaco. Siriaco que tiene la pelota, que se la pasa a Dario, que es la capitana de Almafuerte, que va a ser lateral. Luna que presiona a Nati, que roba la pelota, que logra interceptar ese pase. Sigue manteniendo la presión. Ahora la tiene Dario, que juega con Pasculi, que juega con Siriaco. La presión es de Nati. Vicky sigue a Pasculi. Bien, Vicky la logra sacar al lateral. Muy bien, Vicky Rodríguez. Logra sacar la pelota de ese lateral, de la presión del ataque de Almafuerte. Siriaco que va a ser el lateral. Que va a jugar con Pasculi. Que busca conectar con la número 18, Natalia Fernández, y que no lo logra. Y la pelota se va al lateral. Un lateral que va a ser Natalia Negro, que ya lo hizo. Y que conecta con Florencia Campos. Florencia Campos que tiene la pelota bajo su pie y que avanza lentamente con la pelota en posesión. Se la pasan a Nati.
Nati que busca el tercer carril con Vicky Fernández, con Vicky Rodríguez, que no conecta y la pelota se va por el fondo. Pide tiempo el entrenador de Almafuerte. Aprovecho para repasar los sponsors y agradecer al último sponsor que me había olvidado nombrar, LNS Sport, que viste pasiones. Es indumentaria de alta calidad, indumentaria deportiva de alta calidad. Así que bueno, agradecemos tanto a LNS Sport, BioArc, Unitienda, Tromen Argentina y Salud Global, farmacias y perfumerías, por apoyar la disciplina y apoyar el futsal femenino y permitirnos seguir escribiendo la historia del asturiano en esta disciplina. Ya terminó el minuto. Va a sacar, ya sacó del arco la arquera de Almafuerte. Está jugando con Siriaco. Siriaco se la pasa a Dario, la capitana. Almafuerte que se le va por el lateral. Que va a hacer Melody Beller, que juega con Flor Campos, que se la pasa a Melody de vuelta. Ya la tiene Nati bajo los pies, Nati Negro. Se la pasa a Vicky, que estaba presionada y que no pudo devolverle la pared. Ahora pelota que se va por el fondo y que va a hacer saque de arco. Jessica Delia. Delia que conecta con Negro. Negro que tiene la pelota bajo sus pies, que quiere se va a jugar la individual. Se la pasa a Melody, que busca el tercer carril con Vicky, que busca la cabeza. Pelota que se va al lateral y que va a hacer Almafuerte. Almafuerte que ya juega. Se juega de Dario con Siriaco. Siriaco juega con Smoilis. Vera. Pelota que es lateral, lateral para Asturiano. Porque Reyes no logra penetrar la pelota. Pide distancia. Reyes que ya tiene una amarilla. Natalia juega con Jessica Delia. Melody que busca el tercer carril, no, busca el arco. Ya lo tiene la arquera. Pelota que le llega a Reyes. Nati que la cubre. Lateral para Asturiano. Bien. Nati que se la juega a Flor. Flor que avanzaba. Muy bien. Todo pelota, todo pelota. Sigue Nati que se la pasa a Vicky. Vicky que vuelve a conectar con Flor. Flor que está sola. Flor que está sola y que está sola, que puede avanzar ella sola. Puede patear al arco. ¡Ay! Patea al arco, la pelota que se va por el fondo. Las chicas pedían córner, pero va a ser saque de arco. Lo hace la arquera Giovanna Rojas López. Presión de Natalia, que logra sacar la pelota a Siriaco. Conecta con Flor. Flor ahora es lateral para Almafuerte. Hace un cambio asturiano, sale Natalia Negro, entra Natalia Arce, la china. Ahí está Melo. Ya hace Almafuerte, Melo que logra robar la pelota, le van las dos. Van Melody con Vicky. Ahora tiene la posesión Almafuerte. Vicky Rodríguez que comete una infracción y que le cobran la falta. La infracción es a Dario. Ya está la pelota.
Les recordamos que después de este partido juega la tercera, que ya está entrando en calor. Van a jugar las chicas del más fuerte, Siriaco. Gol de las chicas del más fuerte. De ese tiro libre a partir de la falta. Este partido va 3-3. Increíble esa pelota que pasa y que entra directamente en el arco asturiano. Ya la tiene la china bajo el pie. Se la pasa a Melody. Geller que logra conectar con Campos. Campos que intenta tirar la pelota al área, pero la intercepta Siriaco, autora del último gol del más fuerte. Ya va a jugar Campos el lateral. Juega Campos. Se le va por el lateral a Florencia Campos. Van a ser las chicas del más fuerte. Lo va a hacer Agustina Santa Cruz. Agustina Santa Cruz que busca a Reyes. Reyes que la rechaza. Se le queda a la china que le queda a Vicky. Vicky que juega con la china. Que no logra. Que no logramos conectar en ese pase. Se salva una vez más al más fuerte. Cuidado. Disculpen. No, ¿por qué? Bueno, hacen el pique. Juega Jessica Delia. Se la pasa a Melody. Melody que tiene la pelota bajo el pie. Se la pasa a la china, que vuelve a jugar con Melo. Que se juega. Se busca patear al arco. Intercepta a Agustina Santa Cruz. El corner que hace Florencia Campos y que la tiene la arquera en las manos. Y este es tiempo que debería estar corriendo. Y que no le están contando. Ahí estamos. Lo tiene Melo. Melo que juega para adentro. Que se la pasa a Vicky. ¡Gol! ¡Qué golazo, Vicky! De vuelta. Gol de Asturiano. Golazo de Asturiano. Disculpen por los gritos. Yo sé que esto no se ve. Pero la emoción me invadió. Una conexión hermosa, divina y un desvío precioso de Vicky Fernández, que no para de tirar calidad a este juego y a este partido y a este equipo que es asturiano. La calidad de Victoria Fernández. El partido va 4-3 ahora. Adelante va ganando Asturiano. La pelota la tiene la china, que conecta con Belú. Intenta tirar la pared, pero no se da. Y le falta 1 minuto 38 segundos para finalizar. Va a ser Agustina Santa Cruz el lateral. Conecta con Reyes, a Reyes se le va. Va a sacar del arco Jessica Delia, que la tira larga para jugar con Vicky. Ya la tiene la arquera del más fuerte. Que ya saca la arquera del más fuerte. Vicky que presiona. Qué bien que está jugando Vicky, ¿eh? Se va por el lateral para el más fuerte. Lo va a hacer Siriaco. Ya la recibe Melody. La intercepta Siriaco. La saca Melody. Es lateral para el más fuerte. Queda dolida en Melo. Ya juega Siriaco el lateral. Ahí. Ya la tiene Vicky Fernández. Vicky Fernández le tiene la pelota, que la empujan. La empujan, no le cobra nada. Sigue con la pelota Vicky Fernández, se cobra. Claro, le cobran la falta a Vicky Fernández. La falta de que la empujan antes
cuando se iba sola con la pelota. Almafuerte está en quinta falta. Al partido le queda 1 minuto 2 segundos. Es tiro libre para Asturiano, que lo va a hacer Belén Bianchi. Juega con Melody Geller. Melody Geller con la pelota bajo el pie. Busca la conexión con Vicky Fernández. Bien, Vicky Fernández que intenta meter la pelota en el área, pero se va igual por el fondo. Ya saca la arquera de Almafuerte. La Peti que presiona. Pelota que logra conectar con Reyes. Ya sale Jessica Delia. Pelota que saque de arco para Asturiano. Es de la Peti. La intercepta Siriaco. Siriaco que tiene la pelota. Bien, logra frenar la Melo. Siriaco que está bastante enojada. Y comete una falta aún cuando la pelota estaba afuera. Melody parece dolida. Lateral para Almafuerte. La tiene, ya saca Jessica Delia, pedía mano a la chica de Almafuerte. Ya la tiene Vicky Fernández, que se activa la arquera, que patea al arco. ¡Ay, que la frena! Le están pegando desde el piso. Le están pegando desde el piso. Agustina Santa Cruz le pega desde el piso a Vicky Fernández. Todas las chicas asturianas que se van a fijar a ver qué le pasa a las chicas de Almafuerte que también se suman. El juez que decide sacarle roja tanto a Agustina Santa Cruz como a Victoria Fernández. Vicky, listo, sacá la Melo. Vicky Fernández que se iba a quejar con el juez. La verdad que es increíble que estas cosas sucedan. Estos valores no son los que transmitimos en Asturiano. Una pena que las chicas Almafuerte decidan pelearlo de esta manera. Uno entiende la angustia, pero no la violencia. Ahora pide minuto Asturiano, que ya lo estaba pidiendo hace un tiempo. Quedan pocos segundos para que termine el partido. 18 segundos para que termine el partido. Y esto asumo que es tiro libre para Asturiano. La falta que hizo la chica de Almafuerte, Agustina Santa Cruz, que ya venía bastante enojada durante todo el partido, desde el principio del partido. Parece que ya se reactiva la pelota. En el lateral, no cobró falta. Lateral para Asturiano. Entra Belu. Le roban la pelota. Bien. Pelota que intercepta a Melody Geller. Siriaco, que se lleva otra amarilla. Se lleva una amarilla. Increíble la cantidad de tarjetas de este partido. La verdad que es una pena jugar con esto. Jugar así es una pena. Recordamos que ambos equipos están con 3 jugadoras. Ya
Estaba Jessica que intenta conectar con la Peti. Finaliza el partido. Gana Asturiano 4-3 contra Almafuerte. Un partido durísimo. Y los esperamos para que continúen con la tercera. Que ahora va a jugar la tercera después del partido de primera, finalizando la jornada, juega la tercera división. No me quería ir sin agradecer a todos y a todas las que estuvieron viendo el partido y apoyando esta disciplina del futsal. Y además también agradecerle a Kiki, que está siempre de este lado y que es bastante difícil, la verdad. La extrañamos a Kiki de este lado del micrófono, así que un saludo grande para Kiki que está ahí y que la queremos un montón. Ahora va a jugar Kiki la tercera y ahí ya está la primera por hacer el saludo final.